Bueno, ahora que ya sabemos que para poder analizar una función en todo su dominio y no sobre un intervalo cerrado, necesitamos primero los puntos críticos que los encontramos a partir de cuando la función derivada es igual a cero o cuando la función derivada es indefinida, es decir, que hay un punto de indefinición. Luego, con los puntos críticos vamos a tratar de encontrar los intervalos de crecimiento y de crecimiento. ¿Cómo se van a encontrar? Vamos a seleccionar los puntos críticos en una recta numérica. Vamos a encontrar este punto crítico 1, punto crítico 2, punto crítico 3, suponiendo que punto crítico 1 es menor a punto crítico 2 y menor a punto crítico 3 en cuestión de valor numérico. Sabiendo ya que eso sucede, vamos a evaluar puntos al azar. Obviamente buscamos los más fáciles que estén en los intervalos este y este. En este caso, para seleccionarlos, estaríamos encontrando un valor que esté entre el intervalo que sea x menor al punto crítico 1. El segundo sería x que sea mayor al punto crítico 1, pero menor al punto crítico 2. Y x es mayor al punto crítico 3. Aquí nos falta un intervalo que sería que x sea mayor a punto crítico 2 y menor a punto crítico 3, y el último sería x mayor a punto crítico 3, y así con la cantidad de intervalos que tengamos. Cuando evaluamos la función derivada, es decir, cuando ya tenemos la función, tenemos una función, la derivamos y nos da la derivada, evaluamos esa derivada en un punto del intervalo, es decir, no vamos a escoger el punto crítico porque ahí nos daría 0, pero evaluamos en cualquier punto del intervalo, es decir, evaluamos f' en un punto del intervalo, en cada uno, cualquier punto que encontremos, el más fácil mejor, y cuando evaluemos en ese punto, el signo que nos salga, el signo nos importa. Si el signo nos sale positivo, la función es creciente, y si el signo nos saliera negativo, la función es decreciente. Por ejemplo, si encontramos que de un intervalo a otro, y aquí es donde viene cómo encuentro los máximos y los mínimos, si encontramos que de un intervalo a otro, es decir, que del intervalo 1, este es el intervalo 1, al intervalo 2, la recta tangente cambió de positiva a negativa. ¿Qué significa eso? Que la recta iba subiendo, llegó a un punto máximo y empezó a descender. Este sería el máximo. ¿Y cómo sabemos de que es un máximo? Este es el punto crítico, obviamente, porque estamos llegando valor menor a punto crítico 1, está creciendo, y mayor a punto crítico 1, pero menor al punto crítico 2, que podría estar aquí el punto crítico 2, decrece. Entonces, si algo pasa de crecer a decrecer, su punto crítico es un máximo. Ahora, si pasa de decrecer, como estaba en este caso, que estaba decreciendo entre el intervalo entre el que sea mayor al punto crítico 1, mayor al punto crítico 1 y menor al punto crítico 2, estaba decreciendo, pero luego antes de llegar al punto crítico 3, que podría estar acá, eh, tiene un intervalo de crecimiento, significa de que ese punto crítico 2 es un mínimo. El único caso especial, es decir, que como resumen, para aquellos que no lo han entendido bien, cuando cambio de signo de crecimiento a decrecimiento, tengo un máximo o un mínimo. Si paso de más a menos, tengo un máximo. Si paso de menos a más, tengo un mínimo. Y la pregunta que podrían tener, ¿y qué pasa si no paso de más a menos y no me quedo en más a más? Por ejemplo, eso sería el caso de una función cúbica en donde tengo este tipo de comportamiento. La función siempre crece. Lo que pasa es de que aquí tengo concavidad hacia abajo y aquí tengo concavidad hacia arriba, y por eso pareciera como contraintuitivo, pero siempre la función está creciendo. Es decir, de que si agarramos dos intervalos, por ejemplo el intervalo que exista de acá hasta acá, vamos a encontrar crecimiento, es decir, signo positivo, y si agarramos el intervalo que va hasta acá, vamos a encontrar crecimiento, signo positivo. Por lo tanto, no cambia el crecimiento, no cambia, no hay cambio de signo en la función derivada evaluada en el intervalo. Por lo tanto, esa función no tiene ni máximo ni mínimo. Eso es clave. Lo mismo pasa de menos a menos. Y otro caso que puede ser de menos a menos podría ser la función
cúbica negativa, por ejemplo así. Siempre está decreciendo, nunca hay cambio de signo en el crecimiento y decrecimiento, por lo tanto la función no tiene ni máximo ni tiene mínimo. Bueno, ya tenemos este resumen que está acá. Luego lo último que nos faltaría, el último paso sería la concavidad. En este caso la concavidad la explicamos en el video anterior, pero cuando tenemos la segunda derivada de la función es mayor a 0 en un intervalo, entonces tenemos concavidad hacia arriba, cóncava hacia arriba, y cuando la concavidad, es decir, la segunda derivada de la función es menor a 0 en el intervalo, entonces tenemos concavidad hacia abajo. Ahora, lo que nos faltaría, el último término que podríamos encontrar, es lo que se conoce como punto de inflexión y tiene que ver con la concavidad. Básicamente, en un intervalo en donde la función es continua, estamos hablando de un intervalo, tenemos que encontrar un punto de inflexión en donde la concavidad pasa de positiva a negativa. Es decir, cuando la derivada cambia, es decir, la primera derivada primero es mayor a 0 y luego cambia a ser negativa, entonces ahí se encuentra un punto de inflexión. Y en el mismo caso, cuando tenemos una concavidad que es menor a 0, es decir, cóncava hacia abajo, y cambia a cóncava hacia arriba, entonces ahí encontramos un punto de inflexión. Ahora veamos dibujados todos esos términos, por ejemplo, del punto A al punto B, tenemos un intervalo de crecimiento en donde en algún punto de acá, aunque no esté seleccionado, conocemos como un máximo. ¿Por qué? Porque la función está cambiando de crecer a decrecer. Aquí encontraríamos un mínimo. ¿Por qué? Porque la función está cambiando de decrecer a crecer. Aquí encontraríamos un punto máximo, por ejemplo, en donde la función está cambiando de crecer a decrecer, aunque ahí puede haber una indefinición, porque si se dan cuenta puede que sea un pico. Aquí podría haber un mínimo, porque exceptuando el pico, es decir, en el intervalo abierto que puede haber, por ejemplo, entre D y E, ahí podría haber un mínimo acá. Aquí hay un pico, por lo tanto hay indefinición. Aquí hay un intervalo de crecimiento que sigue decreciendo. Si se dan cuenta, aquí hay pendientes negativas, pendientes negativas, pendientes negativas, y que todo este intervalo de aquí hasta acá es de crecimiento. Pero algo importante de ver acá es lo del punto de inflexión. ¿Dónde se ve el punto de inflexión? Básicamente no es tan fácil verlo porque no es tan fácil dibujarlo, pero sí es fácil de encontrarlo si lo veo bien. Por ejemplo, el punto B, este punto B que está acá, C, D y F, son todos puntos de inflexión. ¿Por qué? Si se dan cuenta, la función en este punto, es decir, en este intervalo, la teníamos como cóncava hacia abajo. Y de la nada, después del punto de inflexión B, tenemos cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Pero en C, otra vez, cambió de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Ahora en D, otra vez, otro punto de inflexión, tenemos el cambio de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Todavía aquí hay una indefinición, pero todavía seguimos con cóncava hacia arriba. Significa que ese no es un punto de inflexión porque nunca cambió la concavidad. Si se dan cuenta, acá hay una concavidad hacia arriba y aquí sigue habiendo una concavidad hacia arriba hasta que llego al punto F en donde encuentro la concavidad hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí en ese dibujo se pueden ver básicamente todos los puntos que hemos visto: crecimientos, decrecimientos, máximos, mínimos, indefiniciones. Y la indefinición no deja de ser un punto crítico. O sea, básicamente si tuviéramos la función en modo numérico, en algebraico, y tratáramos de encontrar puntos críticos, nos encontraríamos como que este es un punto crítico. Porque si se dan cuenta, puntos críticos se encuentran donde la función es indefinida. Ahí vamos a encontrar un punto crítico. No va a haber ni máximo ni mínimo, pero es un punto crítico. Los máximos y los mínimos se encuentran en cuanto la derivada es cero. Pero si nos piden puntos críticos, tenemos que encontrar ese punto crítico donde hay una indefinición.
Bueno, ahora empezamos con el primer ejercicio semipráctico que tenemos y es, normalmente sabemos muy bien derivar o deberíamos de saber muy bien derivar. Ahora el punto es cuando derivo y saco información, ¿qué es lo que me da? Entonces esto es lo primero que nos va a dar es un acercamiento a cómo ir reconociendo. Por ejemplo, en el punto I me dice f' de x es mayor a 0 sobre el intervalo menos infinito a 1. ¿Qué significa eso? F' de x mayor a 0 sobre un intervalo nos dice que en el intervalo menos infinito a 1 la función f es creciente. Esa información podemos sacar. Ahora, f' de x es menor a 0 sobre el intervalo 1 a infinito. Eso nos dice que en el intervalo de 1 a infinito, la función f es decreciente. Y algo que no está ahí, pero que tenemos que reconocer es, está cambiando la función en un intervalo alrededor de 1, porque si se dan cuenta el valor que no está incluido es 1 y no se incluye el punto crítico. Significa de que, primer cosa importante, el punto crítico está en la coordenada x es igual a 1 y ese punto crítico que es mínimo o es máximo. Está cambiando de crecer a decrecer. Significa de que ese punto es un máximo local. Toda la información que pudimos sacar de eso. Ahora en el punto 2 tenemos f' de x es mayor a 0 sobre el intervalo menos infinito a 2. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en el intervalo menos infinito a menos 2 la función es cóncava hacia arriba. Y 2 a infinito, es decir que en el intervalo 2 a infinito la función es cóncava hacia arriba también. Ahora nos dice que f' de x es menor a 0 sobre el intervalo menos 2 a 2. Entonces de menos 2 a 2, f es cóncava hacia abajo. Ahora un dato no tan obvio es de que si algo está cambiando de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, si se dan cuenta lo que está pasando aquí es que la función es cóncava hacia arriba, digamos que en este intervalo desde menos 2 a 2 y luego está cambiando de alguna forma a ser cóncava hacia abajo, es decir que cambió de ser concavidad hacia arriba, que está en este punto, la concavidad hacia arriba, a cambió a ser concavidad hacia abajo en el intervalo de menos 2 y digamos que esto es el siguiente intervalo. Entonces lo que está pasando acá es de que la función venía desde menos infinito, lo voy a tratar de volver a hacer, venía desde menos infinito siendo cóncava hacia arriba, llegó al punto menos 2 y cambió a ser cóncava hacia abajo, por ejemplo, así. Luego cuando llegó al punto menos 2 hasta 2, seguía siendo cóncava hacia abajo, porque ahí está, de menos 2 a 2 es cóncava hacia abajo, y luego cambió a ser cóncava hacia arriba. Este es un ejemplo, un dibujo ejemplo. Significa de que tanto este punto, menos 2, como 2, son puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque como definimos, un punto de inflexión es aquel punto en donde la función cambia de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, es decir, donde la segunda derivada cambia de ser positiva a ser negativa o de ser negativa a ser positiva. Entonces los puntos de inflexión serían x es igual a menos 2 y x es igual a 2.